Salud, nutrición, amor propio, autoestima, motivación, psicología. Es un poquito de lo que podrás encontrar en este podcast. Esto es Nutriendo tu mente. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Ya estamos a viernes otra vez. Ya me conoces, yo soy Alma Banda y esto es Nutriendo tu mente. Siempre lo he dicho y es que uno de los motivos, de las razones por las que a mí me gusta y me decidí a hacer este tipo de podcast es porque todos a lo largo de nuestras vidas vamos pasando por diferentes situaciones y en muchas ocasiones no hay alguien que llegue y que nos pueda decir, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo que a ti y lo pude solucionar de esta manera. Generalmente, cuando nosotros pasamos por ciertas situaciones, por ciertos procesos, nos lleva una cantidad de tiempo y de esfuerzo importante el sobrellevar ciertas situaciones, el mejorar en ciertos aspectos, el aprender algunas cosas y que muchas veces o muchas situaciones se podrían haber dado de maneras tal vez un poco más fáciles, más amenas, si nosotros hubiéramos tenido cierta información o si hubiéramos descubrido antes ciertas cosas o ciertos trucos, y que cuando las descubres, generalmente a mí me pasó que yo decía, no inventes, si algo que yo me tardé un mes o un año en entender, lo hubiera sabido al empezar este proceso, no se me hubiera hecho tan pesado, tal vez no hubiera pasado por tantas situaciones. Y en base a este tipo de experiencias, es que yo quiero transmitírtelas a ti, a todo el que pueda escuchar este podcast, para ayudarlos a que ciertos procesos, ciertas etapas puedan ser más llevaderas, de una mejor manera, que no tengan que sufrir o que batallar tanto ante ciertas situaciones, que si bien todos aprendemos en base a la propia experiencia, en base a la educación y a muchas otras cuestiones, también podemos aprender de lo que los demás nos dicen, de lo que a los demás les ha pasado y pues que no necesariamente nosotros tenemos que esperar a pasar por esas situaciones. Una vez dicho todo esto, te quiero hablar de un tema un poco delicado o muy delicado y que desafortunadamente se da día con día y que en México, así como en muchas otras partes, nos ha pasado y en ocasiones hasta se convierte en algo que normalizamos o que creemos que debemos de aguantar. Creo que casi todos, la mayoría de nosotros, en algún punto de nuestra vida, nos hemos topado con alguna situación de acoso en la que alguien tal vez nos haya hecho sentir incómodas por hablarnos de cierta manera. Si no te ha pasado a ti, muy probablemente te ha tocado que estás en la calle y va una chica, puede ser con cualquier tipo de ropa, puede ser en la mañana, puede ser en la noche, y le empiezan a chiflar. Puede que sea un chico, puede que sean 10. En ocasiones es eso, es los chiflidos, es el que les griten de cosas. En ocasiones hay gente que se siente con el derecho de tocarte, aunque no te conozca, aunque no te haya preguntado antes. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que ibas en el camión
y que alguien te venía manoseando o que se te venía arrimando y que en muchas de esas ocasiones no sabemos cómo reaccionar o no sabemos qué hacer porque en primera nuestro cuerpo tiene diferentes maneras de reaccionar ante ciertas situaciones y en algunas de ellas puedes sentir que te paralizas, que no sabes qué hacer o tal vez el miedo o la impotencia pueden hacer que no evites o que no te defiendas o que no hagas algo al respecto. Y es que lamentablemente no es nada más este tipo de situaciones y generalmente no se queda nada más en ese momento. Hoy quiero preguntarte si alguna vez has cambiado el tipo de ropa que ibas a utilizar por evitar o tratar de evitar pasar por este tipo de situaciones. En Facebook, por ejemplo, si es que no has llegado a escuchar este tipo de comentarios, me he topado con muchas imágenes en donde te dicen: es tiempo de calor y me gustaría utilizar un vestido, pero no lo utilizo porque no quiero que me chiflen en la calle, porque no quiero que alguien me vaya a manosear y se justifique con que estoy utilizando un vestido. Y es que además de vivir esa situación incómoda, desagradable, que definitivamente nadie tendría que vivir, que puede ser desde un chiflido, desde que nos digan alguna majadería, que nos toquen sin nuestro consentimiento, hasta situaciones aún peores, aún más allá de lo que muchas veces podemos imaginarnos que nos puedan llegar a pasar. Y no nada más es ese momento, es la sensación que te queda después de eso y es el juicio que te llegan a emitir ciertas personas, porque todos hemos escuchado, todos hemos leído que le pasó algo malo a alguna chica y en lugar de decir que es culpa de los agresores, lo que siempre vemos, al menos un comentario, que generalmente es más de uno, es: uy, sí, pues es que cómo iba vestida, sí, pues es que cómo no quería, si salió con sus amigos en la noche, pues es que a quién se le ocurre tomar con sus amigos. Y generalmente la víctima deja de sentirse como eso y empieza a sentirse como la responsable o la culpable de que le pasen ciertas situaciones como estas, cuando realmente pues no es tu culpa, independientemente del tipo de ropa que lleves, de con quién salgas, a qué hora, a qué lugar. No hay ninguna situación, ningún tipo de ropa, el si te maquillas, si no te maquillas, si usas vestido, si usas pantalón, si usas sudadera, cualquier cosa, cualquier variante que te puedas imaginar, no justifica y jamás va a justificar que una persona te falte al respeto, que una persona te haga algo que tú no quieres. Y es que lamentablemente en muchas ocasiones no se da nada más en la calle con un desconocido. Y a veces por este miedo a ser juzgadas, a que nos digan: uy, pues es que cómo te vestiste, pues es que a qué hora saliste, nos callamos. O porque pensamos que no se va a hacer nada al respecto. E incluso llegamos a sentirnos culpables, a sentirnos mal por este tipo de situaciones en las que nosotras no tenemos absolutamente la culpa de nada. No es una situación exclusiva de las chicas, le puede pasar también a un chico y aún en seas hombre, seas mujer, seas menor de edad, seas mayor de edad, no hay nada que justifique el que una persona pueda hacer algo así.
Y bueno, ¿por qué me está hablando Alma de este tema hoy? Pues muy fácil, porque yo también lo viví. Y te lo decía hace un momento y te lo voy a platicar. No siempre son situaciones de un desconocido. Te voy a contar algunas experiencias, algunas cosas para que entiendas un poquito mejor a lo que quiero llegar y el mensaje que te quiero transmitir. Cuando yo tenía 12 años, así es, 12 años, tenía un novio. Este novio en cuestión era más grande que yo y lógicamente tenía, pues podríamos decirlo, intereses diferentes a los míos. Yo a esa edad pues obviamente no pensaba en ciertas situaciones y te puedo decir que esta persona me manipuló para hacer cosas que en ese entonces yo no quería hacer. Y yo creo que todos en algún punto, yo en aquel entonces me acuerdo que se escuchaba o se usaba mucho el término de la prueba de amor y que incluso lo veías en La Rosa de Guadalupe o en este tipo de programas en donde el novio le decía a la chava de, pues es que si realmente me quieres, si realmente me amas, vas a acceder a lo que yo quiero hacer. Y me gustaría decirte que es una situación que nada más pasa en las novelas, en las series, en La Rosa de Guadalupe, pero que no es así y que también le pasa a uno día con día. Yo me enfrenté precisamente a esta situación en donde esta persona me insistía y me insistía y me insistía para que yo hiciera cosas que no quería hacer y en donde desde un momento inicial te puedo decir que cuando empezamos esa relación me acuerdo muy bien que él me dijo, yo soy más grande que tú, si sientes que en algún punto me estoy pasando de lanza, dime. Y justo el día que me dijo eso, hubo una situación en la que yo le dije, oye, ¿sabes qué? Llegamos como hasta este punto, ¿no? Estás haciendo cosas que no me gustan o cosas que simplemente pues no me gustan ni hacer ni que me hagas, que pues obviamente tenía 12 años, realmente ni siquiera pensaba en la mayoría de esas cosas y que en su momento desde ahí no se respetó mi decisión. ¿Por qué? Porque fue el seguir insistiendo, el ver en qué momento yo accedía a más cosas y a más cosas y a más cosas. Duró mucho tiempo insistiéndome, llevándome a lugares a hacer cosas que yo no quería hacer. Y pues tiempo después, mucho tiempo después, entendí lo que había pasado y que fue una situación en donde yo fui la que se sentía culpable después de eso. Y donde yo pensaba que tenía como cierto compromiso a hacer cosas por el simple hecho de que esa persona pues fuera mi pareja en ese entonces. Porque pues a lo mejor tenía razón. Si yo tanto la quería y si pues éramos lo que éramos, ¿por qué pues no accedía a ciertas cosas, no? Y después me pasó otra cosa que me di cuenta igual mucho tiempo después, y es que en su momento me acuerdo muy bien que me dijo, pues es que si ya pasó una vez, ¿por qué no va a pasar más veces? O sea, ¿por qué te vas a poner tus moños si ya hicimos lo que hicimos una vez? Insisto, era una situación en la que yo me sentía sumamente incómoda, en la que yo seguía sin querer hacer ciertas cosas
pero que me sentía con un compromiso enorme y me sentía obligada y sentía muchas cosas. A mí me pasó esa situación y he escuchado de casos, he tenido amigas que me han contado también ciertas situaciones. Una amiga me autorizó a platicarte lo que te voy a platicar en este momento. Para fines de este podcast, a mi amiga le vamos a poner Sofía. Pues resulta que Sofía tuvo un novio, un algo, hace un buen tiempo. Y durante este tiempo, pues ellos tuvieron relaciones, tuvieron pues varias cosas. Hasta ahí todo iba bien. Ellos terminaron, pero en algún punto se volvieron a ver, medio seguían pasando cosas o había como que cierta situación en donde los dos querían que siguieran pasando cosas. Resulta que tiempo después Sofía pues tiene otro novio y por azares del destino vuelve a ver al chico con el que había tenido algo anteriormente. ¿Y qué pasa? Pues resulta que este chico dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero que sigan pasando cosas. Y Sofía le dijo, no, pues es que ¿sabes qué? Yo no quiero, yo tengo novio, yo le soy fiel, no tengo interés en algo contigo. Y este chico fue insistente. Sofía le dijo que no, y que no. Pero resulta que este chico le valió, no le importó no tener el consentimiento de Sofía y pues abusó de ella. Lo peor de todo es que Sofía sentía que había hecho algo malo y que ella era la que tenía la culpa de lo que había pasado, a pesar de todas las negativas y de todos los intentos que hizo porque eso no pasara. Sofía no podía creer y no podía entender cómo es que había pasado esta situación cuando pues se conocían de tanto tiempo y habían tenido algo anteriormente y cómo él era capaz de hacer esto pues después de conocerse de tanto tiempo. La situación es que este chico no se había topado anteriormente con una negativa. Lo había tenido todo pues consensuado. Y al momento en el que Sofía no quiso, él no respetó eso. Y si te das cuenta, es una situación un poco parecida a lo que te conté anteriormente, en donde decías, pues es que si ya todos vivimos algo una vez anteriormente, pues entonces a lo mejor no está mal que haya pasado, aunque yo le haya dicho que no quería y haya intentado zafarme y haya intentado 1000 cosas. Porque yo tengo la culpa porque estuve en esa situación y porque lo volví a ver y porque pues ya habíamos hecho cosas una vez anteriormente. Y quiero que sepas, espero de todo corazón, que nunca te veas en una situación así. Y que si en algún momento te llegara a pasar a ti o alguna persona llega a tenerte la confianza de platicarte este tipo de cosas, sepas entender que no es tu culpa, que tú aquí eres una víctima, que tú no buscaste o que tú no provocaste que pasaran este tipo de situaciones y que aún si tú inicialmente hubieras dicho que sí querías hacer las cosas y estando ahí te hubieras arrepentido y le hubieras dicho a la persona que no querías hacerlo o que se detuviera o que lo que fuera, estabas en todo tu derecho de hacerlo y que la otra persona no te podía obligar a nada, que tú no estabas comprometida a nada y que esa decisión se tiene que respetar siempre, que si tú dices no, siempre va a ser un no. No porque tú hayas dicho en un inicio que sí y después te hayas arrepentido, quiere decir
que tu no es válido. Al contrario, tú estás diciendo en ese momento que no quieres y es algo que se debería de respetar. Quiero que entiendas que tú no tienes la culpa de ninguna de estas situaciones, que no eres responsable de ellas y que nadie debería de juzgarte por pasar por este tipo de situaciones, que estás en todo el derecho del mundo de proceder de alguna manera contra una persona que te hizo daño, que no respetó tu decisión, que puedes hablarlo o no, que puedes denunciarlo o no, que lo puedes decir al momento de que te pasó o que lo puedes decir años después, y eso no te va a hacer culpable de absolutamente nada, ni te va a hacer menos persona, y que absolutamente nadie tiene el derecho de juzgarte ni de cuestionarte el por qué decidiste decirlo o no decirlo, o proceder o no proceder, que es algo que solo tú puedes decidir, que tienes todo el derecho del mundo a tomarte tu tiempo, a pensarlo, y que tu decisión sí importa y merece ser respetada, así como tú mereces ser respetada y respetado, porque eres un ser humano y todos nos merecemos eso, que se respete nosotros, nuestros derechos, nuestras decisiones, y entender que nadie tiene el derecho de juzgarnos por este tipo de situaciones. A ti, amiga, que decidiste contarme esto, quiero decirte que agradezco mucho que hayas tenido esa confianza conmigo, que me hayas permitido poder compartir esta historia y el que me permitieras apoyarte, aconsejarte, decirte todo esto que estoy diciendo en este momento y ayudar a que este tipo de situaciones no pasen más, a que más personas puedan escuchar sobre este tema. De todo corazón espero a ti que estás escuchando esto, que nunca te pase, que nunca tengas que pasar por algo así como tampoco ninguno de tus familiares, amigos, seres queridos. Y nuevamente te invito a que compartas este podcast para que podamos llegar a más gente, para que más gente pueda escuchar esto y pueda entender que su opinión, que lo que esa persona quiere, sí importa y que no tiene la obligación de absolutamente nada. Y evitemos más situaciones de este tipo y dejemos de sentirnos culpables por situaciones en las que nosotras o nosotros no tenemos la culpa. Te agradezco enormemente que hayas llegado hasta este punto. Como siempre te agradezco que escuches estos podcasts, que los compartes, que me ayudes a seguir llegando a más personas. Me gustaría que no fuera necesario decirte todo esto, pero sé mejor que nadie lo que es pasar por este tipo de situaciones y lo que es a veces no saber a quién contarle, qué decirle, sentirse culpable, todo esto que ya te platiqué en este podcast. Nuevamente, muchas gracias por escuchar y compartir. Ya somos más de 200 personas. Te mando un abrazo enorme. Ya me conoces, yo soy Alma Banda y nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Nutriendo tu Mente.